Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Y bienvenidos sean todos ustedes, visitantes que también nos siguen visitando, y a nuestras hermanas que vienen de San Antonio también, la hermana Julia y la hermana Lorena. Dios les bendiga también, y nos da gusto que estén entre nosotros compartiendo también aquí la palabra de Dios. A aquellos también que siguen sintonizándose vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo también a cada uno de ustedes en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a seguir meditando precisamente en ello, en su palabra, hablando de el primer evangelio, the first gospel. Y quizás cuando mencioné estas palabras, el primer evangelio, pues todos ustedes quizás pensaron, pues va a hablar de libro de Mateo. Pero no, hermanos y amigos, en esta mañana no voy a hablar del libro de Mateo. Vamos a hablar, hermanos, de una historia que tenemos registrada en Génesis 3, del 1 al 21. No vamos a leer todos los versículos ahorita, pero a medida que va el sermón transcurriendo, iremos leyendo unos versículos ahí en Génesis 3, del 1 al 21. Me está diciendo usted, hermano Chávez, entonces, que el primer evangelio se encuentra en Génesis 3, del 1 al 21. Bueno, vamos a ver por qué es así. Antes de ello, quisiera ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Let's pray. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más en esta mañana por habernos permitido estar aquí reunidos como iglesia tuya para llevar a cabo estas alabanzas espirituales, Señor, esperando que sean totalmente a tu agrado. Sé, Señor, con cada uno de nuestros hermanos que no pudieron estar entre nosotros. Pedimos que les cures si es que están enfermos, Señor. Que les restablezcas, les dé la sanidad necesaria para que puedan una vez más estar aquí entre nosotros. Sígueles bendiciendo, Señor, donde quiera que se encuentren. Aquellos que también por cualquier otra razón no están aquí, necesitan de tu ayuda, que seas con ellos, Señor, y les protejas de igual manera. Sé también, Señor, con todos aquellos que están en necesidad, que te andan buscando sinceramente, Señor. Provee los medios para que tu palabra les llegue y algún día también sean añadidos a tu santa iglesia. Sigue bendiciendo y cuidando a nuestra hermana Sánchez, Señor. Sigue la fortaleciendo ahorita que también se siente un poco mal. A la hermana Victoria también, Señor. La hermana Emilia, a la hermana Elizabeth, la hermana Isabel, el hermano Rogelio. En fin, Señor, todos aquellos que siguen enfermos, que tú les sigas restableciendo, Señor. Y en especial también al señor Oscar González, que Señor, está en esta situación débil de salud, Señor, que tú le ayudes, le protejas físicamente, pero más que todo, Señor, que ponga los medios para que también pueda llegar al conocimiento de la verdad, si así tú lo permites, Señor. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, y en esta mañana pido, Señor, que me des palabras fáciles para que todos salgamos edificados y listos y dispuestos a seguir proclamando tu evangelio de salvación. Sé con los líderes de esta nación, Señor, en especial nuestro presidente, para que haga decisiones sabias ante ti y podamos seguir alabando y glorificando tu nombre, Señor, sin ninguna interrupción. No nos dejes de tu mano, y sé con todos aquellos también que están enlistados en las Fuerzas Armadas de esta nación, Señor, que les sigas protegiendo y guardando y les traigas de regreso con sus familiares, si así tú lo provees, Señor. Perdona nuestras ofensas, sabemos que te ofendemos de muchas maneras. Tú las tomes en cuenta, Señor, y todo esto te lo imploramos juntamente una vez más con el perdón de nuestros pecados, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El primer evangelio. Cuando miramos, hermanos, a nuestro mundo alrededor, sabemos que algo está desesperadamente mal. Nos preguntamos, pues, ¿qué pasó? Porque la vida no parece, hermanos, ser como debe de ser.
Y a veces estamos, hermanos, parados ahí también, ante una tumba, quizás una pérdida de un ser querido. Vemos a veces también los divorcios, vemos también el dolor de la enfermedad. ¿Cómo, hermanos y amigos, vamos a saber exactamente responder a esto? How do we respond to this? All these things. Cuando vemos, hermanos, y consideramos en Génesis capítulo 3, empezamos, hermanos y amigos, a cachar el primer vistazo del Evangelio de Jesucristo, el primer Evangelio. Es un pasaje pivotal, hermanos, en las Escrituras, y sin este pasaje o sin estos pasajes no pudiésemos entender el resto de la Biblia si nos ponemos a pensar realmente. ¿Qué ocurrió en el jardín del Edén? Al principio de la creación, lo que ocurrió en ese momento, hermanos, o en ese tiempo, explica en su mayoría lo que vemos que está pasando aún hoy en nuestros días. Nos acordamos del 911, 911, right? We all remember that. Qué día tan más triste para esta nación. Me acuerdo, yo estaba enseñando en la escuela y teníamos el Channel One y ponían ahí, ¿verdad?, en la televisión unas noticias, y de repente salió noticias de última hora, las Torres Gemelas incendiándose. What's going on? Empezaron a hablar ahí, ¿verdad?, que calmados todos, no se alarmen, ahorita nos van a decir el distrito qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. A última hora nos tuvieron un tiempo y luego nos soltaron, ¿verdad?, para ir a las casas. Pero ese día, hermanos, lo recordamos, y cuando hablamos de Adán y Eva, hermanos, su caída ahí en el jardín del Edén, literalmente, hermanos, también vino a ser esa zona cero para la raza humana. Became ground zero for the human race, the fall of Adam and Eve in the Garden of Eden. Pero bueno, vamos a ver, hermanos, en esta mañana cómo es que vino a ser el primer evangelio ahí en Génesis 3. Primeramente vemos que Satanás en la primera escena seduce. We see that Satan seduces, right? Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a leerlos. En el book of Genesis chapter 3, verses 1 through 5. Dice así la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, hermanos, sabemos que una vez estuvo y era parte de las huestes angelicales de Dios. Se rebeló porque él pensó que era aún mayor que Dios o igual a Dios, y por lo tal Dios pues lo echó fuera de su presencia. Y Satanás es muy real. Satan is very real. Oh yes. Está, hermanos, suelto en la tierra, ya lo sabemos, y la Biblia nos dice que Él es el Dios de este siglo. Ahí en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, el book of 1 Peter chapter 5, verse 8, nos habla, hermanos, y nos describe a Satanás. Quizás hasta lo sepamos de memoria. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Jesucristo llamó a Satanás, hermanos, un mentiroso y un asesino o homicida desde el principio. Sabemos que influenció a Caín a matar a su hermano. El primer asesinato en la historia de la humanidad. Y aquí, hermanos, lo vemos manifestándose como una serpiente.
Dice la palabra de Dios en Génesis que era el más astuto de los animales. Satanás viene, hermanos, también y nos tienta. Y la tentación es la solicitud para nosotros a realizar o cometer un deseo dado por Dios, pero de una manera prohibida por Dios. Y a veces se nos olvida esto, hermanos, y así viene Satanás. Por eso es que Adán y Eva y el resto de nosotros hemos sido tentados desde el principio de la existencia humana. We've been tempted by sin since the beginning of time, basically, of the existence of humans here in this world. Dios, hermanos, les dio a ellos, Adán y Eva, este bello jardín, ya lo hemos estudiado muchas veces, y nada más les dio una sola restricción, un solo mandamiento, y lo hizo para protegerlos de la muerte. Pero Satanás vino, hermanos, con estas palabras. Ahí que encontramos también en Génesis 3.1 que leímos ahorita, ¿verdad? Y leemos y dice ahí otra vez en Génesis 3.1, con que Dios, la última parte, the last part, right? Genesis 3.1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es como decir, did God actually say that? Con que Dios les dijo esto. Y notemos, hermanos, la batalla en la mente, hermanos, o de la mente que Satanás usa, porque Satanás ataca a nuestras mentes. Ahí se enfoca, hablamos de la cabeza, del cerebro, cómo manda a todo el cuerpo. Satanás quiere, hermanos, meternos eso en nuestras cabezas, duda, y ataca la mente. Satanás se enfocó en la mente de Eva. ¿Con qué? Con mentiras, with lies. Y empieza ella, hermanos, a considerar estas mentiras y a negociar con el enemigo. Ahí fue su error. Hubiera cortado la plática luego. Pero no, empezó a conversar, a considerar estas mentiras que le estaba ofreciendo Satanás. Con que Dios os dijo esto, right? Y empieza la mujer también a pensar, bueno, a lo mejor sí, Dios cometió pues un error en lo que dijo, ¿verdad? Cuestionando la bondad de Dios. Lo estaba haciendo para su propio beneficio, para que no muriesen, para que estuvieran contentos y vivieran para siempre felices. Y empieza la mujer a considerar estas mentiras. Luego, ¿qué hace Satanás? Cuestiona la bondad de Dios. Y no hay que pensar en esto realmente, hermano, pero ¿saben cuántas veces Satanás habla en la Biblia? How many times does Satan speak in the Bible? Nada más 3. 3 veces. Hubiéramos dicho, oye, le morí muchas, ¿verdad? 3 times. Que se registra en la Biblia que Satanás habló, que Satanás dijo 3 veces nada más en la Biblia. Aquí, una de ellas, acusa a Dios ante el hombre. Luego la otra se encuentra ahí en Job, capítulo 1, versículos 7 al 11. Fíjense también cuando habla Satanás, la segunda vez. Job 1, 7 through 11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Job 1, 7 al 11. Y dice así, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, está hablando, a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, otra vez habla, a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora, fíjense cómo sigue hablando, acusando. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Por eso se le llama el acusador de los hermanos, the accuser of the brethren. La segunda vez. Y la tercera vez la encontramos, hermanos, en Mateo capítulo 4, en Matthew chapter 4. No lo vamos a leer, hermanos, porque son bastantes versículos, no hay tiempo, ¿verdad? Pero esa es la tentación de Jesucristo.
donde él habla. Nada, vamos a ver los ciertos versículos donde él habla. Where he speaks. Matthew 4, vamos a ver ahí en Mateo 4, versículo 3, es el primero. Fíjense lo que dice Satanás. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sigan ustedes leyendo el versículo 6, verse 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Si alguien sabe Biblia, es el diablo. A veces yo creo hasta nos gana, ¿verdad? Porque no estudiamos lo que debemos estudiar diariamente y constantemente, y por eso caemos. No nos preparamos para la batalla diaria contra las fuerzas malignas. Y la última, el versículo 9, verse 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y ahí se acaba la historia de Satanás, de que él habla así. 3 veces nada más. Y el hecho es que Dios le dio a Adán y a Eva todo lo que necesitaban para gozar de la vida. Todo. Y para su propio bienestar, Dios les dio una sola regla, una sola ley en esta relación para protegerlos. Y esta regla se encuentra ahí en Génesis 2, 15 al 17, Genesis 2, 15 through 17. Imagínense, hermanos, una regla nada más, que así fuera toda nuestra vida. Imagínense, hermanos, el gran privilegio. Dios te dijo nada más una sola cosa: hazla y vivirás. ¿Fíjense? Hubiéramos dicho nosotros: yo sí hubiera hecho caso, hermano. Seguros, hermanos, que hubiéramos hecho caso. Hermanas, que no hubieran agarrado esa fruta prohibida por ahí, ¿verdad? ¿Quién levanta la mano? Yo sí, hermano, estoy seguro. Yo no me atrevo. Ahí en Génesis les dice Dios estas palabras, ¿verdad? The book of Genesis 2, 15 through 17. Génesis 2, 15 al 17. Dios ya había hablado con Adán primeramente. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dice Dios: ese día, si lo haces, si lo llegas a hacer, vas a morir. Sabemos y entendemos que después Eva, de alguna manera, ya sea que Dios le habló a ella después y no se registra en la Biblia, o que con más seguridad que Adán le hable y dice: oye, honey, esto es lo que dijo Dios, pon atención, no lo vayas a hacer, después de que hace, ¿verdad? Que crea Dios a Eva después. Viene Adán y le explica: esto es lo único que Dios nos ha dicho, pon atención, honey buns. Esposa mía, pon atención, esto es lo que Dios dijo, un solo mandamiento. Ya Dios había hablado, ya Dios había dicho: el día que comieres, ciertamente morirás. Viene Satanás y ¿qué hace? No solamente distorsiona la palabra de Dios y pone un signo de interrogación, pero descaradamente niega la palabra de Dios. Génesis 3:4, descaradamente. Flat out denies the word of God. Génesis 3:4, ¿qué dijo? No moriréis. ¡Qué mentiroso! Y Eva empezó a contemplar: oye, a lo mejor sí no vamos a morir. Dios dijo: van a morir ese día. Satanás viene y dice: no moriréis. Y así es Satanás, hermanos. Dios dice también, le dice en su santa palabra que existe un lugar de tormento, el infierno. Viene Satanás y dice: no hay infierno, el infierno es la tumba. Algunas religiones predican eso. No hay infierno, es la tumba. ¡Qué mentira! ¡Qué blasfemia! Y muchos lo creen. Así es Satanás, el engañador. Pero bueno, primeramente, hermanos, tenemos que Satanás seduce. Vamos a ver la segunda escena, second scene. El hombre peca. El hombre peca. Man sins. En Génesis 3, 6 al 7. Vamos a seguir leyendo ahí. Go back to Genesis 3, 6 and 7. Y vio la mujer, dice que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y lo comió, dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pongan atención a esta última parte, que a veces se nos olvida lo que está diciendo realmente. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué está diciendo en esas palabras, esa sentencia? Pongan atención. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. This is what happened. Man sins, right? Eve takes of the forbidden fruits. Y viene aquí, hermanos, y el apóstol Juan, para entender más acerca de esto, hermanos, nos apunta a las tres características del pecado en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las tres características del pecado en el Nuevo Testamento? Primera de Juan 2, 15 y 16. 1 John 2, 15 and 16. Fíjense lo que dice. Primera de Juan 2, 15 al 16. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está, las tres cosas, the three things, the three characteristics of sin, right? Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Three things. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Todas estas características estuvieron presentes aquí con Eva, si nos ponemos a estudiarlo. Y nos preguntamos, pues, ¿qué rayos estaba haciendo Adán dejando que su esposa comiera del fruto? Y a veces se nos olvida esto, porque cuando dice, vayamos otra vez a Génesis 3, está queriendo decir, hermano, ¿verdad? Pues que Adán estaba allí. ¿Cómo lo sabemos? Miren, por eso digo, pongan atención, hermanos, en las últimas palabras ahí del versículo 6. Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No dice que fue a buscar a su marido para darle, ¿verdad? Dice que le dio a comer, quiere decir que estaba en la proximidad de alguna manera. Y si estaba allí, ¿por qué no estorbó? A veces no pensamos en esto. Y a veces esto nos pasa en lo espiritual también a nosotros. Ya sea el esposo no estorbar a su esposa, o la esposa también tiene derecho a estorbar a su esposo de no cometer algo indebido. ¿Qué estaba haciendo Adán? A veces así nos pasa a nosotros. ¿Por qué, hermano, dejaste que pasara esto en tu hogar? O viceversa. ¿Por qué, hermana, dejaste que pasara esto en tu hogar, pudiendo haberle dicho, aconsejado a tu esposo? Adán también, hermanos, sabemos que sí, Eva pues fue tentada, pero últimamente Adán, hermanos, pecó con sus ojos totalmente abiertos, totally open eyes, viendo lo que estaba pasando. La Biblia nos dice, hermanos, que claro, Eva fue engañada, pero Adán deliberadamente desobedeció a Dios, siendo él el varón, cabeza de su hogar. A él se le dio primero este mandamiento, no a Eva. Eva todavía ni siquiera existía. Él debió haber tomado la iniciativa de seguirle instruyendo, seguirle dirigiendo a su esposa, más en algo que el único mandamiento, la única instrucción que se les había dado. Adán deliberadamente desobedeció a Dios, pudiendo haber dicho, no, Eva, yo no voy a comer de esto. ¿Por qué comiste tú? Es más, lo hubiera prevenido, pero no lo hizo. Vino a ser a Adán el padre el padre humano, podemos decir, del pecado. Y esto lo dice la palabra de Dios, Romanos 5:12, Romans 5:12, Romanos 5:12. Hablaba también de este versículo. Le decía a los hermanos, este es el tipo, Adán es el tipo
que vendría después Cristo, ¿verdad? El antitipo. Pero en este caso Adán pecó y Cristo no, ¿verdad? Romanos 5, ¿qué dice? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ven ustedes? El pecado, hermanos, trajo, hermanos, esa caída, esa muerte espiritual hacia toda la raza humana, incluyendo a usted y a mí. Empezaron a morir desde ese momento que probaron esa fruta prohibida. La muerte entra en la humanidad. No nada más empezaron a morir físicamente, pero también espiritualmente. Vendría la separación, y por eso fueron sacados del jardín del Edén. Nacemos sin pecado, claro, inocentes como los niños que tenemos aquí también, pero eventualmente crecemos y pecamos. Y el versículo Romanos 3:23 nos aplica. ¿Qué dice Romanos 3:23? También muy conocido, Romans 3:23, right? Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. All have sinned. There's no difference. You have been destituted from the glory of God. So, el hombre viene en la segunda escena y peca. Escena número 3. Afortunadamente, Dios busca. Dios nos busca. God seeks. Dios nos busca. Dios usa, hermanos, nuestra vergüenza, nuestra culpa sobre el pecado para encaminarnos hacia su gracia. En la tercera escena, hermanos, Dios nos busca. Esto se encuentra en Génesis 3, 7 al 14. Vamos a leerlo ahorita. Genesis 3, 7 through 14. Fíjense lo que hace Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Llama a Adán. ¿Ven ustedes? No llama a Eva primeramente, aunque ella probó primeramente. No, llama al que estaba encargado de cuidar que no hicieran eso. Era Adán. Es una responsabilidad que tenemos como cabeza del hogar mayor. Hombres. Mucho más. Por eso llama al hombre primeramente. ¿Dónde estás tú? Y él respondió que oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vemos cuando leemos esto, ¿verdad?, de que Adán y Eva se quieren cubrir con hojas su desnudez, de la cual ya se habían dado cuenta. Realmente, hermanos, es algo ridículo esto, ¿verdad?, que hicieron ellos. Tratar, hermanos, de cubrirse, no nada más físicamente hablando, su cuerpo, pero también cubrir, en realidad, tratando de cubrir su pecado, su desobediencia con el trabajo de sus propias manos. Porque fue lo que hicieron, ¿verdad? Se pusieron delantales de hojas. Ellos los hicieron. ¡Qué tragedia! Decimos. Pero en realidad no es eso lo que hacemos también nosotros cuando a veces pecamos. Empezamos, hermanos, a justificarnos. La primer pareja, hermanos, que Dios había hecho para que caminase con Dios y estaban caminando con Dios tan maravillosamente, ahora están corriendo de Dios y escondiéndose de Dios. Al oír su voz les dio miedo. Nunca antes lo habían experimentado. Never before had they experimented that, hearing the voice of God, fearing it. Never.
unto now. Y a veces nos pasa así también a nosotros, hermanos. Queremos cubrir nuestros pecados, nuestras imperfecciones, con algo hecho con nosotros. El mundo así está. El mundo que no conoce a Dios quiere justificarse y quiere cubrir sus imperfecciones, sus pecados, con algo creado por ellos. Y lo ponen en Facebook, y lo ponen en la televisión. Do not be a hater. Don't be judging. No juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar la manera en que vive esta persona? Yo no juzgo a nadie. Yo no soy juez, pero Dios sí es el juez. Y Él ya ha dicho, esto es abominación. Y no puedo yo cambiar eso. Dios, hermano, realmente al estarle preguntando estas preguntas a Adán y a Eva, no está preguntando realmente por información que Él no conoce. Él ya lo sabía. He knew that. He didn't need this information. He knew it. Él sabía dónde estaban exactamente, aunque ellos trataron de esconderse, imagínense, entre los árboles. Yo quiero agarrar el más grandote, ¿verdad? Y con más hojas. Ya sabía Dios dónde estaba. La pregunta realmente, si la tomamos en el aspecto espiritual, es ¿dónde están espiritualmente hablando Adán y Eva? Where are you spiritually now? Oh, now you know. Now you know what I was trying for you not to know. Ahora el hombre, hermanos, aunque a veces también conoce su pecado, que está mal, pero no se arrepiente. Se aferra y empieza a dar excusas. El pecado roba, en este caso a Adán y Eva, a esta primer pareja del mundo, les robó la inocencia y su intimidad que ellos tenían con Dios. Ahora estaban corriendo de Dios. Como decía Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya sintieron ellos que era estar destituido de la gloria de Dios. Se les fue quitado el estar en comunión con Dios por ese pecado, por esa infracción. Un solo mandamiento que Dios les dio. Uno solo. One. Y es fácil, podemos decir, ¿no? Nada más uno tenía que recordar. A veces le decimos a nuestras hijas, una cosa les pido hoy, nada más una. Y se les olvida. Ay, mis hijas, las quiero mucho. Así pasa, hermanos, a veces también en nuestras vidas espirituales. Una cosa nos pide Dios, ser fiel hasta la muerte, y yo te haré la corona de la vida eterna. Y a veces nos olvida y nos descarriamos. Y escogemos escuchar a Satanás, así como Eva, y así como Adán también. Sin embargo, Dios viene, hermanos, en nuestro pecado. Y Él busca, Esto es un acto de gracia, cuando Él nos busca. Cuando Él manda a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí, fue un acto de gracia. Misericordia no merecida. Dios, hermano, los pudo haber desaparecido del mapa Adán y Eva en ese momento, ¿no? Pues, fácilmente. Y pudo haber creado a otra pareja si Él hubiera querido empezar de nuevo. Pero ese no era el plan. Ese no era el plan. Vino a buscarlos. Así como Cristo dijo en Lucas 19:10. Right? Luke 19:10. Porque yo he venido ¿a qué? A buscar lo que y a salvar lo que se había perdido. I came to seek and to save that which is lost. Viene Cristo, hermanos, en la escena final número 4. Here comes Jesus in the final scene. Y Jesucristo viene y salva. Pero el título de este tema es ¿qué? El primer evangelio. ¿Cómo está esto que es el primer evangelio, hermano? Bueno, aquí viene. Génesis capítulo 3, versículo 15. Genesis 3:15. There is your first gospel of Jesus Christ. El primer evangelio de Cristo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿en dónde? En el calcañar. Ahí está. De la simiente de la mujer iba a venir
el que iba a dar el golpe mortal a Satanás, un rayo de esperanza. Las buenas nuevas. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Hay buenas nuevas. Ya sé que me desobedecieron, ya sé que quebrantaron el único mandamiento que yo les di, pero hay buenas nuevas. De ti, mujer, Eva, va a salir esa simiente. Sabemos que estaba hablando de Cristo, ¿verdad? En el futuro. La simiente de Eva vendría, de ahí vendría Jesucristo, el que iba a venir a dar la salvación, el que iba a dar ese golpe mortal. Sí, Satanás le iba a herir en el calcañar aquí, somewhere here in the act, right? En la cruz del Calvario, ahí mordió Satanás a Cristo. Y qué muerte, ¿verdad? Muerte de cruz. Pero no quedó allí Cristo, ¿verdad? Resucitó después de 3 días. Al tercer día, dentro de los muertos. Ahí vino el golpe mortal para Satanás, aplastó la cabeza de Satanás finalmente. Jesucristo viene y salva. Satanás y el pecado lograron su propósito, pero vino Dios y podemos decir que Él fue el héroe del día. God saved the day. Él fue el héroe del día. Esta es la profecía del Salvador Jesucristo, hermanos, nuestro Salvador, que vendría a ser nacido de mujer, y iba a ser también un nacimiento muy diferente, virginal, a virgin birth, right? Que nunca antes se había visto. Y también nos habla de la cruz, como decía, Satanás le iba a herir en el calcañar, pero Cristo Jesús le iba a dar ese golpe mortal. Este fue, hermanos, el primer evangelio, las primeras buenas nuevas para la humanidad. Imagínense si así se hubieran quedado y hubieran comido también del árbol de la vida. Por eso dijo Dios, vamos a sacarlos del huerto para que no coman del árbol de la vida y queden así para siempre condenados en el estado pecaminoso. Imagínense la bondad de Dios, por eso los saca. Pero da esta esperanza. Este es el primer evangelio de Jesucristo y ha sido, hermanos, sempiterno, este plan de Dios, que el Cordero de Dios fuese sacrificado. Fue un plan concebido antes de la fundación del universo, no fue un plan B. It's not a plan B like we have. Todos nosotros tenemos siempre un plan B, ¿o no? Sí, todos. Si no funciona esto, a veces ni plan B tenemos, lo que sale. Y en lo espiritual, qué triste, porque si eso lo hacemos en lo físico, ¿qué no haremos en lo espiritual? Pero nosotros no somos como Dios. Él no tuvo que tener un plan B. El plan de Dios siempre ha sido ese, que iba a venir Él mismo en forma de su Hijo para morir por la humanidad. El plan de Dios. No fue ningún plan B. No fue un error de Dios crear al hombre, como dicen muchos que no creen ateos. Si hubiera sido Dios, ¿por qué he hecho malas? Hasta dicen eso. What, did he make a mistake in creating Adam and Eve, knowing that they were going to disobey him? Desde el principio, hermanos, este fue el plan de Dios, que tenía a un Salvador que iba a ser llamado Jesús, Jesús de Nazaret. En conclusión, ya para terminar, hermanos, Romanos 16:20, fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo. Apostle Paul in the book of Romans 16:20. Vamos a ver lo que dice ahí el apóstol Pablo, Romanos 16:20. Dice así la palabra de Dios: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Gracias a Dios que tenemos esa esperanza, que todavía anda Satanás como león rugiente hasta ahorita, tratando de ver a quién se va a llevar. Al mundo ya lo tiene. Siempre le decimos, amigo, amiga, si tú todavía no has sido bautizado para el perdón de tus pecados y no has sido añadido a su iglesia en las aguas del bautismo, todavía eres de Él. Pero Dios tiene este plan para ti, que Él quiere trasladarte de ese reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, su iglesia. Y Él lo quiere hacer hoy. No lo dejes para mañana. El Evangelio declara, hermanos y amigos,
El Evangelio de gracia declara esta gracia a una raza que pues estaba caída, estaba quebrantada en el principio. Imagínense la situación de Adán y Eva, realmente caídos y quebrantados. Y Dios les ilustra vívidamente a esta primer pareja y a nosotros también. Y les arrancó sus esfuerzos humanos, prácticamente les dice Dios que les quitó esas ropas, ¿no? Les arrancó. Y Él los vistió. Hasta eso, Dios los viste. No nos dice de qué, nos imaginamos que a lo mejor de pieles, de animal o algo. Pero fue un mejor vestido que esas hojitas que ellos habían puesto, que no iban a durar mucho. Hasta eso Dios los viste y les enseña a vestirse. El amor de Dios para su creación. Dios no nada más eso, sino les da esperanza. Y entendió el hombre, hermanos, desde la antigüedad que un sacrificio de animal, hermanos, era necesario para cubrir el pecado en la antigüedad. Sin embargo, la sangre preciosa de Cristo Jesús, no la sangre de corderos, ni de cabritos, ni de palomitas, que también se sacrificaban. Si no tenías mucho dinero, palomitas eran sacrificadas, sino el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, era necesario, que iba a quitar el pecado del mundo. ¡Qué promesa! ¡Qué Salvador y qué salvación! Podemos decir, what a promise, what a Savior, and what a salvation He offers. Hoy en esta mañana, amigo, amiga, te invitamos a que tengas esta esperanza de vida eterna en el nombre de Jesucristo. Si quieres tú ser bautizado o bautizar para el perdón de tus pecados, hacemos la invitación. Aquí hay agua, aquí pide que tú seas bautizado. Hace casi 2 semanas tuvimos también un nuevo nacimiento, un bautismo. Su hermano Elix se nos encuentra, pero él fue bautizado para el perdón de sus pecados. Todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad, todavía hay lugar. No lo desprecies, amigo. Quizás mañana sea muy tarde. Vamos a concluir con un himno de invitación, puestos de pie, y hacemos también la invitación a aquellos que siguen visitándonos vía Facebook Live. Si en tu corazón estás decidido o decidida dar tu vida a Cristo en las aguas del bautismo, contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad. Que Dios bendiga. God bless you.